Buenos días. En lo que nos vamos acomodando, les doy algunos pequeños anuncios. Eh, para aquellos que no vinieron, no se lo podíamos decir a todos porque luego no vienen, pero para los que no vinieron, estamos grabando las dos sesiones y las vamos a poner en YouTube, en el canal de YouTube de la parroquia, para que entonces tengan la oportunidad de poder escuchar lo que estamos platicando hoy. Pero también para ustedes que están aquí, si quieren revisar algo en el futuro, pueden ir a ese canal. Le vamos a dar el enlace eventualmente para que lo puedan ver. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración escuchando una canción que se llama Cristo que se da. Y es un recordar que Cristo se hace presente para nosotros en la Sagrada Eucaristía. Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vendara, que cumpliera con su brazo mi justicia, el Señor que perdona mis delitos. Ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Bienvenidos a esta mañana en que vamos a hablar un poco sobre algo que los obispos en Estados Unidos nos están pidiendo hacer del 2023 hasta el 2025. O sea, son 2 años más o menos de lo que se llama el avivamiento eucarístico nacional. Eso se está haciendo a nivel nacional, pero también se está haciendo a nivel arquidiocesano y también quieren que lo hagamos a nivel de nuestras parroquias.
Es una oportunidad también para ustedes como ministros litúrgicos que ayudan en nuestras misas, en nuestras varias liturgias, a que también comprendan lo que es el misterio de la Eucaristía, pero también más importantemente lo que significa para nosotros también actuarlo, hacerlo vivo en los ministerios que ejercemos en la iglesia. Entonces este avivamiento eucarístico nacional surgió de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que se llama el Pew Research Study, que dice que 1/3 de todos los católicos en Estados Unidos, solamente 1/3, creen que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. O sea que si contamos, ahora me cambiaron los números porque llegaron más, pero de 18 personas que teníamos en un momento en este salón, aproximadamente solamente 6 de ustedes iban a creer que Jesús está presente en la Eucaristía. Es un número que a nosotros nos sorprende, porque ¿cómo va a ser que nosotros hayamos llegado a un momento en nuestra catequesis como católicos que dejamos de creer en el más grande misterio que nosotros tenemos, un tesoro tan grande que tenemos? Entonces, esto es parte de lo que queremos hacer, renovarnos, para entonces poder renovar a nuestros feligreses, aquellos que vienen a nuestras misas. Entonces empezamos con esa pregunta: ¿qué es la misa? ¿Qué es la misa? Este documento, Eclesia de Eucaristía, fue escrito por el Papa Juan Pablo II al principio del siglo, más o menos como el 2001-2002. Y dice: después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la última cena. Y después de ella, la institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní. ¿Qué significa la misa? Nosotros estamos celebrando nuevamente lo que Jesús hizo por nosotros. No es un repetir, es una memoria. ¿Qué significa eso? Celebramos cumpleaños, ¿verdad que sí? Celebramos fiestas grandes que nos acuerdan de algo que sucedió en nuestras vidas. Cumpleaños, un aniversario, un momento en que nos ha tocado profundamente en familia. Esos aniversarios y esos cumpleaños, no estamos repitiendo lo que sucedió ese día, ¿verdad? Ustedes que son madres no querían reproducir ese momento, pero estamos recordando, y en recordar es como que ese evento se hace presente para nosotros, pues místicamente para nosotros el repetir esa acción, el memorializar la acción de Jesús, nos hace entrar en contacto con lo que sucedió aquel Jueves Santo. No solamente el Jueves Santo, sino lo que sucedió de Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Todo ese evento se hace presente cuando nosotros celebramos la Sagrada Eucaristía. Y por eso creemos que Jesús se hace verdaderamente presente. ¿Por qué? En el Evangelio, los Evangelios, ¿qué nos dice Jesús? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Él no dijo esto es como mi cuerpo, no dijo esto representa mi cuerpo, dijo esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, se la entregó y dijo esta es mi sangre. No es una representación de mi sangre, no es como mi sangre, es mi sangre. O sea que en la acción sacramental de Jesús, Él ahora le da ese poder a sus apóstoles a conmemorar, a memorializar ese evento para que Jesús se continúe permaneciendo entre nosotros. Y luego avanzamos un poquito más hacia adelante a Lucas, al final del Evangelio de Lucas, donde Jesús anda caminando después de la resurrección con los discípulos. ¿De dónde? ¿Se acuerdan? Empieza con E. Discípulos de Emaús. ¿Okay? Y entonces los discípulos de Emaús van caminando con Jesús y llega un momento en que ya no pueden avanzar más porque se está oscureciendo. Le dicen: Señor, quédate con nosotros. Pero Jesús se queda con ellos en una manera extraordinaria. En ese romper el pan, la acción que Él hizo el Jueves Santo, lo reconocen, aquí está verdaderamente Jesús. Y cuando Jesús ya desaparece físicamente de frente de ellos, permanece en la Eucaristía.
Quédate con nosotros, Señor. Esa es la aclamación que nosotros hacemos como iglesia. Entonces, en la misa nosotros celebramos no solamente ese evento, sino que entramos en el evento mismo. Es como si nosotros nos sentáramos a la mesa con Jesús, el sacerdote que ha sido ordenado, con quien se le ha compartido ese poder desde el momento de Jesús, que se lo entregó a sus apóstoles. Y a través de los apóstoles, a través de los obispos, los sacerdotes entonces representan a Jesús, se convierten en Cristo mismo, que hace la misma acción y hace presente para nosotros su cuerpo y su sangre. O sea que no soy yo, solamente que es Cristo, cabeza de la iglesia, actuando a través de cada uno de los sacerdotes, para que ese pan y ese vino se transformen. ¿En qué cosa? En el cuerpo, la sangre de Jesús, su alma y su divinidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esa es la pregunta. Este librito, le cambiaron el nombre, pero en Estados Unidos se llama La Institución, o sea, Ordenación General del Misal Romano. Ustedes han visto ese libro grande que nosotros llevamos al altar, ¿verdad? Se llama el Misal Romano. Al principio de cada uno de nuestros libros litúrgicos hay una serie de instrucciones que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el fundamento de todo eso. Y entonces ahí aprendemos a lo que es en verdad lo que estamos haciendo. Y al principio el Misal Romano dice esto: mirando a la naturaleza y demás circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los fieles. Es decir, esa participación de cuerpo y alma, ferviente de fe, esperanza y caridad, que es la que la iglesia desea, la que reclama la misma naturaleza de la celebración y a la que tiene derecho y deber el pueblo cristiano por fuerza del bautismo. ¿Por qué nosotros vamos a la Sagrada Eucaristía? Porque Cristo nos convoca, porque Cristo nos llama y porque hemos sido bautizados. Y en ser bautizados entonces tenemos ese derecho de participar en la mesa de Cristo. Y lo hacemos con todo nuestro ser, cuerpo y alma. Es un principio que en las clases litúrgicas se llama lex orandi, lex credendi. Es de un santo que en ese momento se me escapa el nombre, pero un santo que escribió una frase que dice: lex orandi statuit lex credendi statuit lex vivendi. O sea que la ley del orar establece lo que nosotros creemos para lo que nosotros vivimos. ¿Qué significa esto? La manera en que nosotros oramos le demuestra a otras personas lo que nosotros creemos. Piensen en eso. O sea que si nosotros en nuestras liturgias, en nuestras misas, no actuamos con cierta dignidad o tratamos los elementos de nuestra liturgia con cierta dignidad, estamos diciendo que en realidad no creemos que eso sea especial. Es como si yo fuera a la casa de algunos de ustedes y digamos que ustedes tengan algo muy precioso que se le fue dado a algún familiar y nada más lo agarro como si fuera nada. Ustedes se sentirían ofendidos porque es algo tan especial que tiene un significado profundo para su familia y que lo traten así como así, pues obviamente uno se ofende. Pues lo mismo es lo que decimos de la misa y de la liturgia. O sea que si nosotros le demostramos a la gente lo que creemos, es porque hemos orado bien, porque creemos definitivamente en lo que está sucediendo en la misa, lo que está sucediendo en la liturgia. Un ejemplo: ¿qué les dice a ustedes si yo llego a misa y voy a celebrar la Eucaristía con esto? Que voy a hacer un pelín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizamos algo que es un poco más precioso, como un cáliz que aquí no somos muy ricos, no tenemos oro, parecen de oro, pero un cáliz de metal, un cáliz muy, muy bonito, una patena que parece más bonita? O sea que eso dice, lo que estamos celebrando es importante. Si yo traigo esto y esto, no necesito a ustedes que sea tan importante, porque ¿qué hacemos con eso después que lo utilizamos? Lo tiramos. Entonces, ahí está el concepto de la dignidad de lo que nosotros creemos en la Eucaristía. Entonces vamos a mirar un poco
antes de empezar a hablar sobre lo que es las partes de la misa, cómo reflejan lo que nosotros creemos de Cristo Eucarístico, vamos a mirar un poco lo que es entonces la Eucaristía misma. Y hay un video que el grupo que está preparando este avivamiento nacional eucarístico ha hecho. Entonces vamos a verlo, si esto me funciona. ¿Cuál ha sido la mejor comida que has comido en tu vida? Estaba en Grecia y comía a las orillas del mar con varios amigos. La verdad estuvo increíble. Me imagino que también disfrutaste de la compañía. Sí, definitivamente. Añadió a la experiencia como un todo y realmente me sentí conectado con todos ahí. Fue especial y sabroso. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que toda buena comida involucra muerte y buena compañía? Incluso cuando solo comes plantas, frutas y vegetales, estos necesitan ser cortados de sus raíces o árboles. Y para los carnívoros, algo definitivamente tiene que morir para que puedas comer carne. Te sientas con otros y comes en esta mesa preparada para amigos y familia. ¿Y esto cómo nos recuerda a Dios? Una de las más grandes preguntas que nos hacemos de Dios es ¿dónde está? Si Dios existe, ¿por qué no podemos verlo o experimentarlo? Si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿dónde está? La respuesta es que podemos encontrarnos con Dios en un sacrificio y una comida. ¿Qué sacrificio y qué comida? La misa tiene varios nombres, pero uno de ellos es el santo sacrificio de la misa. La misa es en donde el sacrificio de Jesús en la cruz es presentado de nuevo a nosotros y se nos ofrece una comunión con Jesús. El sacerdote no vuelve a matar a Jesús. Dios está fuera del tiempo, así que el sacrificio de Jesús en la cruz es vuelto a ser presente. Ok, entonces Jesús dijo que estaría con nosotros siempre, así que está presente en cada misa. Jesús está presente en palabras a través de las Escrituras, especialmente las que leemos en misa, pero también está presente en la comida del sacrificio. Jesús dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esa es una afirmación bastante intensa. Y para mucha gente que escuchó esto fue confuso y difícil. La Biblia dice que muchas personas dejaron a Jesús después de esta enseñanza, pero los apóstoles se quedaron con él, confiando en que incluso si no lo entendían en ese momento, Jesús les ayudaría a entenderlo porque él hablaba la verdad. ¿Y cómo se conecta todo esto con la misa y con la Eucaristía? En la última cena, Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hizo lo mismo con el vino. En una forma misteriosa, Jesús transformó el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre. En cada misa, el sacrificio en la cruz y la última cena son representados ante nosotros. La misa es el sacrificio y la comida ante el altar de sacrificio y la mesa de banquete. ¡Wow! Nunca había pensado que estaba con Jesús en la última cena todos los domingos. Jesús tuvo que morir para ser comido, pero Él es el único alimento vivo, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Cuando recibimos la Eucaristía, no matamos la comida que comemos. No podemos sacarle la vida de Jesús a la comida. Jesús permite que su vida esté en nosotros. Durante la misa, la Eucaristía se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. No está presente en el pan como yo estoy presente en este cuarto. La Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Ok, pero si esto es verdad, entonces no puedo imaginarme ni siquiera tocando o sosteniendo a Jesús. Pues sí, es un misterio loquísimo, algo que solo Dios pudo habernos revelado. Jesús dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando oraba al Padre, pedía para que fuéramos uno, diciendo, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Jesús es la verdadera viña y nos dice que solo tenemos vida si vivimos en Él y Él en nosotros. Ok, estamos escuchando bastantes tús y yos y en mís y en tis en estas afirmaciones. Cuando comes algo como una manzana, la masticas y la haces pedacitos. Lo esperable es que tu estómago transforme la comida en partes de ti. Esperas que los pedacitos de manzana eventualmente se conviertan en pedacitos de ti mismo. Pero la Eucaristía es el único alimento que comemos esperando que nosotros nos convirtamos en él.
Entonces la vida de Jesús nos ha sido dada en la Eucaristía, este alimento vivo ofrecido por medio del sacrificio en la cruz y dado a nosotros por este misterio del pan en la última cena. Este pan y vino se transforman en Jesús y su vida está en él porque en realidad Dios no puede morir. Está bastante loco, ¿no? Piénsalo como un cuerpo. Todos los que recibimos la Eucaristía formamos parte del cuerpo de Cristo, porque recibimos el cuerpo de Cristo y su vida está en nosotros y nos hace uno. Imagina las células de tu cuerpo. ¿Tú vives en esas células? ¿Tu vida está en ellas? Pues supongo que sí. Estoy vivo y mi cuerpo está hecho de las células, así que diría que mi vida está en las células también. Pero esas células también están viviendo en ti, y estas células vivas tienen tu vida en ellas, pero también viven en ti y trabajan juntas para servir un propósito. Las células del riñón hacen cosas riñonescas y las del hígado hacen cosas de hígado. Tus células tienen tu vida en ellas, y de esa forma todas comparten la misma vida entre sí. Pues cuando recibimos la comunión con Jesús, verdaderamente presente en la Eucaristía, también estamos entrando en unión con otros que están entrando en comunión con Jesús. Estamos unidos con Jesús. La Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, es la única comida donde el sacrificio y muerte han sido transformados en una comida que comemos que está viva y que nos hace entrar en comunión, no solo con Jesús, sino entre nosotros. Es la mejor comida en la tierra. Es por eso que decimos que la Eucaristía es el alimento del cielo. Jesús es el pan del cielo. Pues si estamos recibiendo la vida de Jesús a través de la Eucaristía, significa que todos tenemos a Jesús viviendo dentro de nosotros. Exacto. Es por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto significa que cuando recibimos la Eucaristía estamos en una verdadera comunidad. Estamos en unión con Jesús juntos, en comunión con Jesús. Esta comunión es tan profunda que es correcto decir que esta unidad es todavía más cercana que la relación natural que tenemos con nuestra familia. Entonces la Eucaristía es una comunión con Jesús y unidad unos con otros. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo al entrar en comunión con el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Esto es por lo que el Catecismo dice que la Eucaristía es el origen y culmen de la vida cristiana. Todo fluye de la Eucaristía y hacia la Eucaristía. Nuestra relación con Dios como discípulos de Cristo y nuestra relación entre nosotros como parte de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Si esto es verdadero, entonces deberíamos querer que todos participen. Todos deberían saberlo. Así es, estás empezando a sonar como los apóstoles. Los apóstoles fueron enviados por Jesús para compartir esta invitación al santo sacrificio de la misa con todos en el mundo, porque Jesús quiere que todos experimentemos su vida en nosotros. La Eucaristía es el sacrificio y la comunión más grande, la mejor comida de la que podemos participar. Hola, me llamo Betty. Y yo me llamo Luis Diego. Gracias por ver este video. Hicimos este video porque creemos que el Catecismo de la Iglesia Católica no es solo una colección de ideas, un montón de reglas o un libro de texto. Sí, creemos que el catecismo... Ellos hablan más por algunos 15, 20 minutos más, así que... Entonces este video les da un poquito de información sobre lo que ya nosotros creemos. O sea que yo creo que nosotros como ministros litúrgicos ya conocemos mucho de lo que han dicho ahí, pero nos recuerda un poco de ese misterio de la Eucaristía. Particularmente esa parte al final, que dice que por eso ahora estamos sonando como los apóstoles. O sea que queremos que todos puedan participar de este banquete. Es el deseo, el celo profundo que tenemos dentro de nuestros corazones de que todos puedan participar de este gran misterio. Entonces, de cierta manera, tenemos que vivir esa Eucaristía, tenemos que aceptar esa dignidad que tiene nuestra liturgia para que otros puedan vivir ese misterio profundo. Entonces, el video. Ok. ¿Qué es Eucaristía? La palabra. Me imagino que todos pueden leer lo que dice eso, ¿verdad? Es una palabra griega. Si ustedes van a Grecia, y si algún día les toca, ya saben cómo decir gracias. Cuando van a la tienda, cuando van a comer, ya saben cómo decir gracias. Eucaristo. Sencillamente eso. Eucaristo. Entonces, Eucaristía es acción de gracias. Y son ciertas palabras que vemos en 1 Corintios 11, donde Pablo por primera vez nos habla de lo que hizo Jesús en aquella última cena.
no fueron los evangelistas. Cronológicamente, el documento más antiguo que tenemos de lo que Jesús hizo esa última cena fue San Pablo en su carta a los Corintios. Los evangelios lo escribieron mucho tiempo después. Y en eso él dice lo mismo que nosotros hemos escuchado una y otra vez. Que Jesús esa noche, antes de ser entregado, tomó el pan y después de dar gracias, que es la palabra eucaristesas, antes de entregarse, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. No es tuto mu estin soma. Esta palabra soma no es cuerpo como nosotros lo entendemos, no es esto. No es cuerpo con huesos y sangre y nada de eso. Es un cuerpo diferente, es una sustancia, es una manera de ser. Los griegos tienen varias palabras para cuerpo. Entonces esa palabra soma nos ayuda a nosotros a reconocer que lo que estamos comiendo no es un dedo, no estamos comiéndonos la nariz de Cristo, ni un pie, ni nada de eso. Es una manera mística de hablar del cuerpo que nosotros somos. Y luego, de misma manera, antes de darle el cáliz, dice: hagan eso en memoria mía. Una palabra que veremos más adelante, anamnesin. Anamnesin es recordar. Y de nuevo, es un recordar como nosotros estábamos hablando al principio. Si ustedes están celebrando un cumpleaños, celebran aquella memoria de alguien que nació, que les trajo alegría a sus vidas. Un aniversario, cuando ustedes se casaron, ese momento que se memorializa, no en fotografías, no en videos, sino que se memorializa en el amor que ustedes compartieron. Entonces es un recordar que hace vivo ese momento. Entonces estas dos palabras, de dar gracias y memoria, van juntas, porque nosotros en dar gracias memorializamos lo que Jesús hizo. Tenemos una historia que contar. Luego habla de la sangre, lo mismo que el soma. Aimati no es solamente sangre así que corre por nuestro cuerpo, una sangre mística que toca nuestras vidas. La última palabra que quiero que se fijen otra vez es memoria. 2 veces Pablo habla de memoria, 2 veces. O sea que este recordar nos ayuda a nosotros a entrar en comunión con Jesucristo mismo, en acción de gracias. En la tradición judía hay una palabra también que significa dar gracias, todá. Si van a Israel, así le dicen gracias a todos, todá. Todá no es solamente dar gracias. Yo doy gracias a una persona porque sé que esa persona ha sido buena conmigo, pero lo hago con la expectativa de que esa persona seguirá siendo buena conmigo. O sea, que si yo voy y le entrego un regalo a ustedes, dicen: ay, gracias, y ustedes en su mente dirían: yo espero que el año que viene también me dé un regalo, para mi cumpleaños, para Navidad, para lo que sea. O sea, que es la expectativa de que Dios seguirá siendo bueno con nosotros, que se memorializa ¿dónde? En hacer memoria con Cristo. O sea, que nosotros al dar gracias en la Eucaristía, reconocemos que Dios ha sido bueno, pero Él quiere que nosotros sigamos con esa expectativa de su bondad, que nos transforma, que nos cambia y que entonces nos lleva para que otros reconozcan la bondad del Señor. Algunas de las imágenes que nos ayudan a comprender lo que es la Eucaristía. No me salieron las fotografías, no sé por qué. Anyway, tenía unas fotos que acompañaban a eso, pero se me desaparecieron. Melquisedec, ¿han escuchado ese nombre? De vez en cuando lo escuchan en la misa cuando usamos la primera plegaria eucarística, en Génesis. Melquisedec, que tomó pan y lo ofreció, o sea que ya en ese momento memorializa lo que nosotros haríamos en el futuro, algo que vemos ya en el Nuevo Testamento también, en Hebreos. Abraham mismo, que sacrifica o intenta sacrificar a su hijo, o sea que es una prefiguración de lo que Dios haría, porque ¿qué hace? Antes de que Abraham sacrifique a Isaac, ¿qué sucede? El ángel viene y le dice no, y ¿qué encuentra luego al lado? Un pequeño borrego, un cordero, y ese cordero entonces es eso que sacrifica. ¿Qué hace Jesús? Cuando nosotros estamos ahí a punto de ser sacrificados por el pecado, por lo que el mundo nos tira, Jesús se pone en el lugar de nosotros
se deja crucificar para darnos esa paz y esa salvación. El maná en el desierto, que los israelitas pasando hambre de repente encuentran esta escarcha que se convierte en pan y lo pueden comer, pero ahora Jesús nos dice, ya esto no es el maná que ustedes recibieron. Dios fue bueno en el pasado, pero ahora está siendo mejor hoy día en darnos a Jesucristo en la Eucaristía. Lo vemos definitivamente también en la Pascua judía, en la Pascua judía, en Éxodo 12. El Éxodo nos cuenta la historia del pueblo de Israel, esclavizado en Egipto. De repente llega el ángel de la muerte, que simboliza el pecado. Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, es el lugar estrecho. O sea que estamos esclavizados de una manera que no nos podemos mover, y eso que hace el pecado en nuestras vidas. Viene el ángel de la muerte que les ayuda a ellos a vivir, y lo tienen que hacer con la sangre de un cordero. O sea que el cordero se convierte en esa imagen de lo que Jesús haría por nosotros. Entonces hoy día nosotros vivimos con esa imagen del cordero que se sacrifica por nosotros, en una memoria del cordero sacrificado que se hace presente para nosotros. Entonces ya en esta última cena, quiten a todos los apóstoles y los podemos poner nosotros. Estamos ahí sentados a la mesa con Jesús. El mismo documento del cual nos habló el Papa Juan Pablo II nos dice que anunciar la muerte del Señor hasta que venga comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser en un cierto modo eucarístico. O sea que cuando nosotros nos vamos de la misa, deberíamos de ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, presencia de Cristo para todos. La mayoría de nosotros quizás no. Nos montamos en esos carros, alguien viene y se mete al frente y le decimos cuántas palabrotas nos salen de la boca y de la mente, ¿verdad? No es ser muy eucarístico. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo, según el Evangelio, hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana. Ven, Señor Jesús. Esta palabra bien complicada, escatológica, significa lo que nos espera al fin de los tiempos. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que ya no tengamos que memorializar lo que Jesús hizo por nosotros, sino que podamos entrar completamente en ser precisamente parte de Jesús, en estar unidos íntimamente con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Eucaristía lo que hace es que prefigura para nosotros lo que haremos al fin de los tiempos, cuando entremos a la gloria de Dios. Estaremos en unidad. Por ahora, esa unidad dura solamente por un momento, porque el pecado continúa desafiándonos, nos rompe de la comunión de Cristo y regresamos nuevamente a esa comunión con Cristo. Celebramos semanalmente, a veces hasta diariamente, la Eucaristía para permanecer unidos íntimamente con Cristo. Y ese momento nos ayuda a comprender lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Cuáles son algunos recursos importantes, por lo menos para nuestros grupos aquí? Es la instrucción general del misal romano y la introducción al leccionario de la misa, especialmente si ustedes son lectores. Esos documentos se pueden encontrar en el internet, a veces los pueden comprar si los quieren leer, o pueden ir a la sacristía, y al frente, como les dije al principio de cada uno de nuestros libros, existe esta introducción. Para los músicos hay un documento que se llama Música Sacra. El Flor y Canto Antiguo, que era un libro color café pequeñito, tenía ese documento. Ahora lo quitaron, porque parece que nadie lo estaba leyendo, entonces, ¿para qué ponerlo? Pero es un documento muy interesante porque nos habla del propósito de la música dentro de la liturgia. Y todo eso lo vamos a ver, pero por si acaso a ustedes les interesa y quieren saber un poquito más. Lo importante para nosotros, si creemos verdaderamente en ese misterio de la Eucaristía, es de tener en cuenta que lo que nosotros digamos, el resto del pueblo de Dios que está ahí nada más porque quiere participar de la Eucaristía, no por ser ministros, ellos están prestando atención a las palabras, gestos, todo lo que nosotros hagamos.
los movimientos que hacemos, lo que le llamamos ciertos objetos, todo eso cuenta, hermanos y hermanas. Porque si ustedes tratan algún objeto litúrgico de una cierta manera, pues obviamente la gente dice, pues eso no tiene importancia. Si nosotros no recibimos la Eucaristía con devoción, si no hablamos de la Eucaristía con devoción, con respeto, pues la gente también lo va a tratar como si fuera un circo, como si fuera el mercado, como si estuviéramos en Walmart, que no es lo que estamos haciendo. Si estamos entrando a la presencia de Dios, pues obviamente estamos entrando también en la iglesia a la presencia de Dios. Tenemos que tener conciencia, por lo tanto, de las cosas que utilizamos en la liturgia y qué significan para nosotros. Antiguamente, y algunos de ustedes quizás se acuerden de esto, había una separación física entre lo que se llama la nave de la iglesia, donde la gente se sienta, y el presbiterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes había un portoncito y era ahí donde uno se arrodillaba a recibir la comunión? En el rito tridentino, porque si saben, dentro de la iglesia católica tenemos varios ritos. Nosotros somos el rito romano católico. Tengan presente eso. Si van a donde quedaba Saint Stephen anteriormente, ahora es una comunidad católica bizantina. Celebran la Eucaristía de una manera diferente, pero están en unión con Roma, con el Papa. Entonces, esa separación quería decirnos algo. ¿Saben por qué anteriormente se construían las iglesias bien altas? Porque la idea era que cuando uno entrara a la iglesia, estaba entrando ¿a dónde? Sí, al cielo, precisamente. O sea que cuando uno entraba a una iglesia tenía que mirar hacia arriba y ver infinitamente que estamos llegando al cielo, que estamos participando del cielo. Entonces, en la liturgia tenemos esa separación precisamente porque nos quiere dar el concepto de que nosotros estamos aquí en la tierra y por este momento en que comenzamos la liturgia entramos ¿al dónde? Al cielo. Entonces el presbiterio significa el cielo. Por eso en muchas iglesias ahí es donde se encuentran imágenes de los santos, es donde se encuentra el sagrario. Todas esas cosas se encuentran en el presbiterio porque representa el cielo. Es la unión en la liturgia. Lo que hizo Jesús en la cruz es que unió cielo y tierra. Entonces nosotros aquí en la tierra nos unimos al cielo. Y teniendo ese concepto, entonces nos ayuda a poder comprender esos objetos litúrgicos. Antes de nada, lo principal durante la misa es esto. ¿Cómo se llama esto? El altar. ¿Que representa qué? Muchos dirían que es la mesa de la última cena, ¿verdad? El sacrificio. Representa el sacrificio. El altar representa la cruz de Cristo. No la mesa de la última cena, representa la cruz de Cristo, donde se hizo el sacrificio. Muchos altares hoy día son de piedra. Cuando son de piedra se le pone 5 cruces en las esquinas y una en el medio para significar las llagas de Cristo. El de nosotros es de madera. Y en el 1982, no, un poquito antes, en 1979 posiblemente, cambiaron un poco las reglas. Anteriormente, si van a iglesias antiguas, se ponía una reliquia de un santo, de un mártir, dentro del altar. Cambiaron las reglas para decir que cuando un altar se consagra es opcional, ya no se tiene que hacer, pero si se coloca una reliquia que se tiene que poner al frente, debajo del altar, de manera en que se puedan venerar las reliquias de ese santo. Nosotros aquí lo hemos hablado, lo hemos platicado de posiblemente hacer eso. Lo único que necesitamos es encontrar una reliquia de un santo. Y luego tenemos que construir algo que lo pueda proteger. Y no estamos convencidos que lo podamos hacer. Sin embargo, por eso el sacerdote cuando entra besa el altar, porque es el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros comenzamos la liturgia, el sacerdote y el diácono nada más hacen reverencia al altar. Nunca ¿cómo se llama esto? El tabernáculo o sagrado. El tabernáculo es donde nosotros ponemos lo que permanece de lo que hemos consagrado en misa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo.
Al tabernáculo se hace una genuflexión. La palabra genuflexión, genus es la rodilla, flexe, que se dobla la rodilla en latín. Entonces se hace una genuflexión siempre que pasemos delante del tabernáculo. En nuestra parroquia el tabernáculo está detrás del altar. O sea que nosotros cada vez que pasemos por delante deberíamos hacer una reverencia o al altar o al tabernáculo. Posiblemente deberíamos siempre hacerlo al tabernáculo hasta que comience la misa. ¿Por qué? Porque la acción, según la idea de la iglesia teológicamente, la acción es más importante de lo que se hace presente. ¿Qué significa eso? La acción de crear algo, hacer una computadora, por ejemplo, esa acción es más importante porque sin ella no tienen computadora, ¿verdad? Entonces, la acción de celebrar la Eucaristía, donde pan y vino se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, durante la misa es más importante que lo que de la presencia de Cristo en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hace presente en el altar. Por eso nosotros no hacemos reverencia al tabernáculo, al menos que vayamos a abrirlo o cerrarlo durante la misa. Pero afuera de la misa, entonces sí, se hace una reverencia solamente al tabernáculo. Entonces tenemos el altar, tenemos el tabernáculo, tenemos entonces otra cosa aquí que representa dos mesas. Tenemos la mesa eucarística y tenemos la mesa de la palabra. ¿Y ese cómo se llama? El ambón. ¿Por qué se llama ambón? Porque era ambulatorio. En la misa tridentina, el altar estaba en contra de la pared. El sacerdote celebraba la misa de espalda a la gente. Pero no teníamos lectores como tal. La lectura se hacía en un lado por el subdiácono, luego venían y movían el leccionario para el otro lado donde el diácono proclamaba el evangelio. Todo con la espalda a la gente. Cuando la reforma litúrgica sucedió, ahora nos encontramos con problemas, porque el altar ahora se ha movido para acá para representar mejor la liturgia antigua y nos quedamos con algo que no sabíamos qué hacer. Teníamos que leer de algún sitio y lo que tenían eran ambones, eran estructuras móviles que a veces se podían hasta doblar y moverse. Como era ambulatorio, se le llamaba ambón y se quedó así. Ahora no son ambulatorios, ahora se quedan firmes. Pero es importante tener ese concepto de que estos dos lugares son sagrados, son importantes. En muchas iglesias encontrarán que del ambón no se leen los anuncios y no se hace la oración universal. ¿Por qué? Porque el ambón debería de ser la presencia de Cristo en su palabra. Jesús hace presente no solamente la Eucaristía durante la misa, sino también en su palabra proclamada. Y yo creo que anteriormente aquí en San Juan, antes de que se renovara el altar, teníamos otro lugar donde se leían los anuncios, pero requiere también construir una estructura que parezca similar a algo de esa manera. Entonces todavía estamos trabajando a ver cómo lo podemos arreglar, pero ese lugar debería de ser un lugar sagrado. Por eso, en estos dos lugares no deberíamos de poner cosas que no deberían de estar ahí. Hay gente que llega y he visto gente que viene y pone sus carteras, esas mujeres, ponen la cartera encima del altar. Es un lugar sagrado. Lo mismo con el ambón. No pongamos cosas que no deberían de estar ahí. ¿Esto qué es? Es una silla, ¿verdad? Díganlo si saben la palabra. Es una silla. Nosotros le llamamos una sede, porque una sede significa un lugar donde hay un cargo principal. El sacerdote no se le dice el celebrante de la misa, porque todos somos los celebrantes de la misa. El sacerdote es el presidente, el que preside la misa. Esa palabra es importante, porque le da el concepto a la gente de que ustedes también están celebrando. Yo presido la misa, o sea que ayudo a que todos juntos podamos orar. Y por eso
se llama sede, porque es una sede presidencial, como una sede universitaria, donde es un profesor que está a cargo de algo, una sede de tipo como la del obispo, que el trono del obispo se llama la sede episcopal. Entonces, tiene un nombre en particular. Hay una historia muy interesante de la iglesia antigua que decía que en sus rúbricas decía que si había demasiada gente en la iglesia que no había dónde sentarse, pues en esos tiempos no teníamos sacerdotes, eran solamente los obispos. El obispo tenía que dar su sede a una de esas personas que no podía encontrar asiento. Entonces estaba escrito en las normas de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia católica. Esta pequeña mesa que nosotros en realidad la tenemos más atrás, ¿saben cómo se llama? Credencia. Credencia. ¿Por qué? Porque en latín credencia es mesa. Sencillamente, por eso es una mesa que no tiene mucha importancia, pero es importante en el sentido de que lo que no se esté utilizando en ese momento para la consagración debería de colocarse sobre la credencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el altar solamente debería de estar ocupado cuando es necesario la acción de la consagración, la acción de Cristo haciéndose presente. Y obviamente ya sabes cómo se llama esto. Es donde está el coro. La palabra coro en la iglesia antigua eran las personas que dirigían al pueblo al canto litúrgico. O sea, que ellos comenzaban e invitaban a otros a que los acompañaran. Entonces, cuando hablamos de coro, es un diálogo. Si van a la Basílica de San Pedro en Roma, hay dos coros. Está el coro de la Capella Sistina, que son los profesionales con sus voces bien bonitas y eso. Y luego hay otro coro que se llama coro guida. El coro guida se encarga de ayudar al pueblo a responder. ¿Por qué? La misa es un diálogo. No es solamente que el que preside hable al pueblo, es un diálogo. Yo hablo, ustedes responden. Algo que se le ha olvidado mucho a nuestros católicos. No saben cuántos funerales, María Antonieta es testigo de esto, cuando nos ayuda en los funerales. ¿Cuántos funerales yo y María Antonieta estamos celebrando juntos? Nada más nosotros dos, porque la gente se queda callada, como que aquí yo no estoy para nada más para velar al difunto. Pero la misa es una participación y el coro tiene un rol muy esencial en ayudar al pueblo a entrar en ese diálogo a través de la música. Entonces el coro no es solamente que queremos divertirnos un poco en la misa y con música muy bonita. El coro tiene un rol principal en animar, en llamar al pueblo a que responda a lo que Jesucristo nos está llamando a hacer. Algunos de los objetos litúrgicos, ya hablamos del altar, un pedazo de lienzo que se llama el corporal, que se dobla en 4 o 5 partes dependiendo del tamaño. Antiguamente se llamaba, en la liturgia tridentina, la hostia se colocaba directamente sobre el corporal, no sobre el platito, que luego les digo cómo se llama. Se colocaba sobre eso. Entonces viene de la palabra cuerpo, o sea que sostiene el cuerpo. Es muy importante de que cuando se doble el corporal, especialmente si les toca a ustedes algún día hacerlo, que se doble de la misma manera en que se desdobló. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, esas partículas caen sobre el corporal. Entonces, si yo hago esto, hay algo que es tan sagrado, sale volando. ¿Quién sabe dónde terminó Jesús? ¿Okay? Que entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta, tenemos que doblarlo adecuadamente para que esas partículas queden en el centro.
Normalmente en un domingo utilizamos ese corporal una y otra vez en varias misas. Entonces, hay mucha gente que se les olvida de que hay partículas de Cristo ahí. Nosotros tenemos, yo creo que diría como algunos 12 corporales. Por alguna manera, por un mes y medio utilizamos el mismo en cada misa. ¿Ustedes se pondrían los mismos calzones todos los días? ¿Verdad que no? Los calzones se lavan y luego se ponen otra vez. Pues es lo mismo. ¿Para qué tenemos que utilizar? No tengan miedo de poner el corporal al final del domingo, o si ustedes piensan, yo creo que ya es suficiente, no tengan miedo de ponerlo en la bolsita donde lo vamos a enviar para que se lave. Miren lo importante que es todo esto, que antes de lavar los corporales y los purificadores, las señoras de la oficina, ellos tienen un proceso entero. No es solamente tirarlo dentro de la lavadora. Ellas llenan una cubeta de agua donde ponen todo eso por varias horas para que se absorba todas las partículas, lo que es la parte de la sangre de Cristo que se ha quedado en los purificadores, todo eso. Luego esa agua ellas la tiran afuera y luego pueden lavar los purificadores y los corporales. O sea que es un proceso muy diferente a como nosotros lavamos la ropa. ¿Por qué? Porque contiene algo sagrado. ¿Okay? El cáliz no es un vaso, no es una copa, es un cáliz. ¿Okay? El cáliz es un símbolo de sacrificio. Siempre ha sido un símbolo de sacrificio. Por eso no es un vaso cualquiera. Por eso yo no puedo llegar con uno de estos. Y por eso el cáliz tiene que ser también de metal. Hay mucha gente que dice, bueno, Jesús no utilizó metal precioso, que esto, lo otro. Claro que sí. Posiblemente Jesús usó algo que era mucho más común. Pero lo que sucede con lo que es la madera o el acero, no el acero, el clay, ¿cómo se dice clay? Barro. De barro. Entonces cuando se usan eso es que absorbe un poco lo que es la sangre de Cristo. Entonces por eso nosotros utilizamos metal. También porque el metal no transmite gérmenes. Yo no sé si ustedes sabían eso. Científicamente ciertos metales como la plata, el oro, tienen una característica que no ayuda a transmitir gérmenes, virus, bacterias, nada de eso. Entonces por eso usamos metal. El vidrio no se usa porque si se cae, se rompe. Luego, la patena. La patena no es un plato, es patena porque simboliza el poder aguantar aquello que nosotros consideramos sagrado. Entonces no es un plato, ahí se pone la hostia principal. Aquí nosotros solamente usamos la patena entre semana, porque es una hostia mucho más pequeña. Usamos otro porque es demasiado grande y no cabe sobre la patena. A veces le decimos copón, en otras veces le decimos ciborio. ¿Por qué se le dice ciborio? Porque en latín la comida es chibus, dependiendo del latín que se utilice. Entonces el ciborio es donde se pone la comida. En español le decimos el copón sencillamente porque parece una copa con su cobertura, pero en realidad es un ciborio. Un ciborio, dos ciboria, porque en latín para hacer el plural se le cambia el final. Entonces un ciborio, dos ciboria. De eso no vamos a hablar. El purificador es el lienzo un poco más largo que se utiliza para limpiar el cáliz. Una cosa para comprender del purificador, ustedes que son ministros de la comunión, es así de pequeño, ¿verdad? Y utilizamos nada más una esquinita. Ustedes saben que lo pueden abrir, ¿verdad? Pueden abrir el purificador para usar cada esquina. Eso por ahora no estamos todavía preparados para dar la sangre de Cristo, pero en realidad ese es el concepto. Si tienes un pedazo de tela, pues utilízalo todo.
No es como que si te vendieron solamente, es como si te hubiesen vendido solamente una manga de una camiseta. ¿Qué vas a hacer con una manga si no tienes nada más para cubrirte? Pues se puede utilizar todo el purificador. Luego está la palla, que es lo mismo que un corporal, pero con un pedazo de plástico o a veces de cartón que ayuda a sostenerla. Y la palla es algo que cubre. Esa palla entonces ayuda normalmente para que nada caiga dentro del cáliz. Vinajeras donde ponemos el agua y el vino. El atril nosotros no tenemos. Misa romana, no le llamen libro, porque de qué libro me están hablando. A veces viene, padre, ¿y el libro? ¿Cuál libro? Usamos tantos libros en la liturgia, ¿cuál libro? Díganme cuál. Entonces el que utilizamos en misa es el misal. Y el que se utiliza para las lecturas es el leccionario. Nosotros aquí en español no usamos el leccionario como tal por una sencilla razón. En Estados Unidos están tratando de renovar el lenguaje del leccionario. Ustedes que son lectores, proclamadores de la palabra. En español, en Estados Unidos, las lecturas se toman de la Conferencia Episcopal de México. Pero por alguna razón, los obispos de Estados Unidos decidieron que los salmos los iban a tomar del leccionario de España. Entonces, si leemos del libro rojo, el libro rojo grande, la gente se confunde cuando llegan al salmo. El coro se confunde cuando llegamos al salmo, porque tienen una antífona y ustedes están leyendo otra. Entonces, por eso, por ahora estamos tratando de hacer un leccionario que sea fijo, de una manera sagrada. Por eso decidimos no tener solamente las páginas dentro de la carpeta que teníamos anteriormente, la que se ponen los anuncios, para diferenciar lo que es sagrado de la palabra de Dios, para no tenerlo junto con los anuncios y con comentarios y cosas así. Entonces hay otra carpeta que trae las lecturas. Y también porque al final de la misa las sacábamos y las tirábamos. ¿Qué respeto tiene eso para la palabra de Dios? Que es donde Jesús también se hace presente. Entonces, aunque nosotros lo tengamos así de manera, digamos, común en una carpeta, trátenlo también con respeto porque es la palabra de Dios, como si fuera una Biblia. El amor, ya hablamos de eso. Las velas, ¿saben por qué se utilizan velas en la misa? La luz de Cristo sí, pero tradicionalmente era porque no había electricidad en la iglesia primitiva. Entonces, cuando ustedes ven que los monaguillos acompañan con la cruz, era porque, como no había electricidad, la misa se celebraba en la noche, algo que vamos a hablar un poquito más. El obispo no podía ver para dónde iba, entonces lo que hacían es que le alumbraban para que pudiera ver cómo llegar. Y usaban velas entonces para que pudiera leer del misal y pudiera leer del leccionario. Hay un libro más que no está aquí, es el Evangeliario. Es normalmente un leccionario que solamente contiene los evangelios. Y es tan sagrado para nosotros porque es la palabra de Cristo mismo, por eso se besa. Se han fijado, nosotros besamos el Evangeliario. Tienen unas tarjetitas al frente de ustedes. Esas tarjetitas son por si tienen preguntas. En vez de, porque yo me pierdo el quién alzó la mano primero, el quién no. Si tienen preguntas, entonces pueden escribirlas ahí. Hay una canasta ahí atrás. Entonces al final vamos a tener un tiempo donde podemos leer las preguntas. No significa que no pueden hacer preguntas, pero quizás también hay personas que son tímidas y no quieran hacerla. Anónimamente pueden hacer la pregunta y la ponen en la canastita. ¿Okay? Vamos a tomar un break por unos 10 minutos y luego regresamos. ¿Ok?